Lo siento, no puedo ayudar con eso. El viento soplaba suavemente por las colinas de Judea, llevando consigo el murmullo de las esperanzas y los temores de un pueblo que anhelaba la intervención de Dios. Era en estos días de incertidumbre que la voz de los profetas resonaba con mayor claridad, desafiando el silencio que amenazaba con desprenderse del cielo. He aquí, el Señor enviará su mensajero y preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1, proclamó un anciano en el centro de la ciudad, mirando a los rostros inquietos de la multitud que le rodeaba. Mientras tanto, en las afueras, un hombre justo llamado Zacarías se encontraba frente a los altares del templo, realizando su deber sacerdotal. Su corazón estaba lleno de oración, pero el temor recorría su ser. Sabía que su esposa, Elisabet, era estéril y que los días de su juventud habían pasado, dejando solo el eco de deseos no cumplidos. De repente, un ángel del Señor se le apareció, brillando con una luz celestial que iluminó la habitación oscura. No temas, Zacarías, le dijo el ángel, porque tu oración ha sido oída, tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Lucas 1:13. Zacarías sintió que la incredulidad atrapaba su corazón. ¿Cómo será esto, ya que soy viejo y mi esposa es de edad avanzada? Lucas 1:18, cuestionó, sintiendo un peso al confrontar lo que parecía imposible. Pero el ángel, que era Gabriel, no tardó en recordar a Zacarías el poder soberano de Dios. Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado a hablarte y traerte estas buenas nuevas. Lucas 1:19. Las palabras resonaron en su mente como un eco divino, llenando el aire con una promesa de esperanza. Mientras tanto, en el reino, se venía el murmullo sobre una esperanza renovada. A las multitudes les intrigaba el futuro y la llegada de algo victorioso, mientras el mismo cielo parecía moverse en respuesta a la fe de hombres y mujeres olvidados. ¿Acaso podría ser que la espera se esté acercando a su fin?, pensaban, recordando las antiguas profecías sobre el Mesías prometido. Y así, el tiempo pasó, y el milagro comenzó a gestarse en el vientre de Elisabet. Sin embargo, la incredulidad de Zacarías tuvo consecuencias. Y he aquí, quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Lucas 1:20, le declaró el ángel, mostrando que la duda tenía su precio. Las sombras de su silencio eran profundas, y aunque el juicio lo mantuvo sin voz, su corazón estaba lleno de una expectativa nueva. La esperanza y la fe comenzaron a entrelazarse en la vida de Zacarías, quien ahora aguardaba el nacimiento de aquel que sería grande delante del Señor. A medida que los días pasaban, la noticia fue esparciéndose, y aquellos que escuchaban comenzaron a preguntarse sobre el destino de este niño. Aquellos que le reverenciaban sabían que Dios estaba en movimiento, como lo había hecho a través de las generaciones. Cuando llegó el tiempo de dar a luz, su familia se reunió, y el niño fue traído al mundo, trayendo consigo su luz divina. Su nombre será Juan, proclamó Elisabet, desafiando la tradición familiar, lo cual asombró a todos los presentes. El silencio de Zacarías se rompió solo cuando tomó una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Lucas 1:63. En ese instante, fue restaurada su voz y comenzó a alabar a Dios. ¿Qué significaría este nacimiento en el plano del reino provisto por Dios? La conmoción era un presagio de algo trascendental en desarrollo, pues la obra del cielo comenzaba a alinearse con la tierra. En la alabanza de Zacarías, el Espíritu Santo lo llenó, y él profetizó sobre el niño, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Lucas 1:76. Así, las semillas de lo que estaba por venir crecían en la tierra, y las promesas de Dios comenzaban a tejerse en la historia de su pueblo. Pero, aún quedaba un enigma a desvelar en el plan soberano de Dios. ¿Qué significará este hijo en el cumplimiento de la profecía de redención? Las sombras del misterio se mantenían en pie, sosteniendo una verdad mayor que aún estaba por verse. Las primeras luces del día aparecieron en el horizonte, bañando la aldea con un resplandor dorado que dio vida a las sombras de la noche. Zacarías, lleno de fervor y gratitud por la maravilla que había nacido en su casa, sentía que el aire vibraba con la promesa de un cambio radical. Su hijo, Juan, traería una transformación que resonaría a lo largo de generaciones, y él lo sabía bien. Pero no solo era un padre en su propósito. Un llamado divino se acerca, y con ello, la urgencia aumentaba. Los lazos del tiempo se habían entrelazado en un momento clave, pues la voz de Juan resonaría como la de un profeta que trazaba sendas. Las palabras del anciano Simeón y la profecía de Isaías cobraban vida mientras la atmósfera se impregnaba de expectancia divina.
Entre las multitudes congregadas, algunas se llenaban de temor al recordar las advertencias de los antiguos profetas sobre el día del juicio, mientras que otros aguardaban expectantes la llegada de aquel que cambiaría el rumbo de sus vidas. Un voz clama en el desierto, preparemos el camino del Señor, resonaba en los corazones de los devotos, y aunque se preguntaban sobre el significado de la proclamación de Zacarías, el cumplimiento de promesas parecía, al fin, al alcance de la mano. Mientras tanto, un eco sutil recorría el reino, llevando consigo las osadas declaraciones de aquellos que esperaban que el Mesías llegara en gloria. La luz que emergía de la vida de Juan les prometía que el tiempo de la restauración estaba cerca. Al mismo tiempo, en la lejanía, la sombra del temor se cernía sobre aquellos que, al oír de la inminente llegada, sucumbían a la inseguridad. ¿Qué sería de ellos si la profecía que esperaban fuera diferente de lo que habían imaginado? Las palabras de Zacarías, liberadas en alabanza, resonaron como un canto de guerra, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1, 76. Él sabía que el espíritu y el poder de Elías estarían sobre su hijo, y que su misión sería dar conocimiento a su pueblo para salvación, a través del perdón de sus pecados. En cada rincón, los murmullos crecieron. ¿Quién será este niño? ¿Acaso es el prometido que hemos estado esperando? El tiempo pasó, y las cosas comenzaron a cambiar. Mientras tanto, lejos de Judea, un movimiento celestial se organizaba, desde los cielos hasta las profundidades de la tierra. Un arcángel, con el peso de un tiempo que estaba por cumplirse, se preparaba para intervenir en la historia de la humanidad una vez más. Las huestes celestiales aguardaban la hora en que el destino de todos los hombres sería sellado. Y así, la promesa de un gran poder se entrelazaba con las reacciones en la tierra. La llegada de una mujer a su tiempo, quien llevaría al Redentor en su vientre, comenzaba a ser un secreto guardado entre bestias y visiones proféticas. Al llegar el momento en que el cielo se rasgaría, la tierra reaccionaría, y así como la voz de Juan prepararía el camino, la voz del arcángel también resonaría. El clamor de la creación, que tanto había esperado, sería despertado por la inminente llegada del que traería consuelo y juicio. Dios en su soberanía, alineaba todo para un propósito mayor. ¿Qué será de este niño, y cómo se relacionará con aquel que está por venir? ¿Cuáles serán las implicaciones de su llamado en el cumplimiento del plan de redención de Dios? Las preguntas latentes llenaban el aire, dejando un susurro de misterio que hacía eco en los corazones ansiosos. La historia apenas comenzaba a desplegarse, y con cada latido del corazón de Juan, la sombra de la promesa redentora se alzaba en el horizonte, dejando claro que las revelaciones de Dios no se detendrían allí. Podría ser que un nuevo pacto estuviera por establecerse, donde tanto el juicio como la gracia se encontrarían en la danza divina de su soberanía. Mientras el sol ascendía en el cielo, la aldea comenzó a llenarse de un bullicio renovado. Las voces de los hombres, mujeres y niños al unísono resonaban en las calles. Cada uno hablaba del niño, Juan, que había traído un aire de esperanza y expectativa. Las llamas de la fe ardían en los corazones, mientras cada mirada se dirigía hacia la casa de Zacarías y Elisabet, donde el pequeño crecía, envuelto en el misterio de un destino grandioso. Un día, mientras el niño Juan jugaba bajo la tutela de su madre, un mensajero celestial descendió sobre ellas, portando un mensaje sagrado que no podía ser ignorado. Una luz brillante, más intensa que el mismo sol, llenó la habitación. Elisabet, sintiendo la presencia del ángel, cayó de rodillas, y se cubrió el rostro, sintiendo que la vida que llevaba en su vientre respondía al llamado divino. Salve, Elisabet. No temas, porque has hallado gracia ante Dios. Tu hijo será un instrumento en la mano del Altísimo y tendrá la tarea de preparar el corazón de muchos para la llegada del Mesías, proclamó el ángel con voz resonante. Así como el eco de estas palabras llenaba la habitación, un murmullo inquietante se extendía entre las multitudes que esperaban ansiosas la llegada del Redentor. En Jerusalén, entre los líderes religiosos y los eruditos de la ley, la inquietud brotaba. Algunos de ellos, corazones endurecidos por la tradición, comenzaron a considerar cómo podrían desacreditar la misión de Juan. ¿Quién es este niño que predicará el arrepentimiento en nuestras puertas?, murmuraron entre ellos, mientras escondían su temor a perder el poder que habían sostenido por tanto tiempo. Pero mientras las sombras de la duda se cerraban sobre ellos, el Espíritu del Altísimo comenzaba a moverse con fuerza en esa misma Jerusalén. Hombres y mujeres, sedientos de justicia, viéndolo como un niño marcado por el cielo, se preguntaban si sería él el prometido. Una expectación palpable llenaba el aire, donde el susurro de las antiguas escrituras resonaba, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Isaías 40, 3, así,
la nueva vida de Juan se convertía en un faro de luz en la oscuridad, y los ojos del mundo se volvían hacia él. Mientras tanto, algo extraordinario comenzaba a gestarse en el seno de María, la joven Virgen de Nazaret. Las visiones proféticas se entrelazaban en un tapiz divino, cada hilo abordando una narrativa de salvación que uniera lo celestial con lo terrenal. Días más tarde, después de que la voz del ángel resonara en el corazón de Elizabeth, Juan fue presentado al pueblo bajo el nombre que su padre había recibido de Dios. En ese instante, la voz de Zacarías, unida a la de Elizabeth, rompió el silencio, y las alabanzas fueron un canto de liberación. El niño es Juan, y con él, la promesa de la salvación se hace visible. Las multitudes respondieron de diversas maneras, algunos celebraban y otros se preguntaban cómo podía ser que un niño de familia sacerdotal fuera el precursor del Altísimo. El aire vibraba con fe, miedo y expectativa, una mezcla profunda que anunciaba que todo estaba en movimiento. Hoy, en la casa de David, se despierta un nuevo pacto, se sintió en el aire, mientras en el corazón de la multitud latía el eco de promesas antiguas, la nueva luz que ilumina las tinieblas está por manifestarse. La historia de salvación estaba lejos de completarse. Justo cuando las revelaciones comenzaban a abrirse ante los ojos del pueblo, un estruendo celestial en la lejanía anunciaba la llegada de algo inminente. Al igual que el sol naciente, el día de la revelación se acercaba, un restablecimiento de todas las cosas, donde la justicia y la misericordia danzarían en perfecta armonía. Pero lo que aún no saben es que la intervención divina está apenas comenzando, y las voces celestiales preparan un mensaje que cambiará el curso de la humanidad para siempre. ¿Quién podrá resistir al que ha de venir? El día avanzaba y en Nazaret, la luz del alba iluminaba el hogar de María. De repente, un susurro, ligero como el viento, se coló por la ventana. María, con el corazón palpitante, sintió que lo eterno se manifestaba en lo cotidiano. Un ángel se presentó ante ella, como un relámpago en medio de la tormenta. Salve, muy favorecida. El Señor está contigo, pronunció el ángel con una voz que cascabeleaba como el eco de un antiguo salmo. María, perpleja, contempló la grandeza de aquel instante. Su joven alma, antes llena de sueños sencillos, fue invadida por un profundo temor y asombro. ¿Cómo puede ser esto? Pues no conozco varón, preguntó, su voz temblorosa resonando en la atmósfera sagrada. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, respondió el ángel, con gracia y autoridad. En su fulgor de luz, un mensaje asombroso se desvelaba en el corazón de María. La joven comprendió que su vida ya no sería la misma. Dios, en su soberanía, la había escogido como portadora de una promesa eterna, la misma que había sido anunciada por los profetas. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Isaías 7 y 14. Mientras tanto, la inquietud crecía en Jerusalén. Los fariseos y saduceos, reunidos, murmuraban y conspiraban. La llegada del Mesías les provocaba un temor indescriptible, sabían que su autoridad estaba en juego. Un murmullo se apoderaba del pueblo, el niño que predicará el arrepentimiento. ¿Cómo podrá ser un niño? El que ha de cambiar nuestras tradiciones. Cada declaración se cargaba de tensión, recogiendo el eco de la historia, mientras el espíritu persistía en mover los corazones, pero el cielo, en su misterio, seguía tejiendo el relato divino. En la montaña, Juan, aún pequeño, comenzaba a sentir el peso del llamado que anidaba en su interior. La voz de su madre le llegaba con suaves admoniciones, un recordatorio constante de su propósito: tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo. El tiempo pasó, y la expresión del cielo se cernía sobre la tierra, llevándolos a un clímax de espera. Con cada día que se desdoblaba, los corazones se inquietaban. La promesa divina se acercaba a pasos agigantados, un aliento de vida soplando en el polvo de la historia. Un día, mientras Juan caminaba por el sendero cerca del río, sintió una profunda conexión con la tierra. En su interior, palpitaban los ecos de los profetas, llamándole a clamar y preparar el camino. Es hora, murmuró para sí mismo, como un eco de voz antigua. Cuando el viento sopló con mayor fuerza, el cielo se abrió nuevamente sobre su vida. Una visión le llenó de energía. Esa fuerza lo llevó a recordar las palabras de su madre: prepara el camino del Señor, endereza las sendas. Con cada latido, la realidad de su misión tomó forma, y la anticipación se convirtió en fuego. En aquel momento, los cielos estaban llenos del suspenso divino, y la historia esperaba un desenlace glorioso. Las almas estaban listas, las profecías a punto de cumplirse, y todo se movía hacia un instante decisivo.
Pero con el tiempo aún consignado, Juan se preguntaba, ¿quién soy yo para tal tarea? ¿Cómo se manifestará lo prometido, y será mi voz escuchada? Al final de ese día, mientras el sol se ocultaba, una sinfonía celestial resonó en su espíritu, el eco de un plan soberano que trascendería los siglos. La gloria del Señor se manifestará, y toda carne verá la salvación de nuestro Dios. Isaías 40, 5. Pero, ¿quién se atrevería a escuchar? Las sombras danzaban alrededor, y la pregunta quedaba flotando en el aire, buscando una respuesta que solo el tiempo y el poder de Dios podían revelar. Ciertamente, el tiempo avanzaba y la atmósfera en Nazaret estaba impregnada de un misterio sagrado. María, ya impregnada del mensaje del ángel, se encontraba sola en sus pensamientos, el mundo exterior desdibujándose a medida que su alma se sumía en la maravilla de lo que estaba por venir. No obstante, su corazón, aún agitado por la revelación, no se aquietaba completamente. Las inquietudes sobre la reacción de su pueblo, de su familia, la asaltaban. Sin embargo, el gran plan de Dios no quedaría confinado en la fragilidad de la humanidad. Era un momento único donde lo eterno se encontraba con lo temporal. En Jerusalén, la tensión crecía. Las voces de los líderes religiosos resonaban como un tambor lejano, en promesa de resistencia ante lo que no comprendían. ¿Cómo podremos aceptar esto?, se preguntaban entre susurros. ¿Acaso no está escrito que el Mesías vendrá como un rey, no como un niño? Esta profecía destruye nuestras tradiciones, pero, en medio de su incertidumbre, en el campo, una luz se encendía. Juan, su corazón encendido por el fuego del Espíritu Santo, se preparaba para salir y proclamar la venida del Señor, el Hijo del Altísimo prometido. La noche se tornaba en día, y las sombras eran vencidas por la claridad de la revelación que brotaba de su ser. Mientras tanto, un viento recio soplaba por las colinas, trayendo consigo los ecos de los antiguos profetas y los cánticos de los ángeles que esperaban la manifestación del Salvador. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Malaquías 3, 1. Juan, sintiendo como si un torrente de agua viva fluyera a través de él, alzó su voz en el desierto, tal como había sido profetizado: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2. Los corazones comenzaron a volver su atención hacia él. Los curiosos, los sedientos de verdad, se congregaban en la ribera. ¿Es este el profeta que nos habló Zacarías? ¿Es realmente el precursor del Mesías?, se murmuraban entre ellos, mientras la inquietud se alzó en sus espíritus. En Nazaret, María no podía ignorar lo que sucedía. Tal vez, pensaba, deba visitar a mi prima Elizabeth, para compartir lo que me ha sido revelado. Quizás ella entienda este milagro. Se alistó y emprendió el camino hacia las colinas donde su pariente vivía. Sus pasos, llenos de fe, resonaban con el eco de las promesas divinas en su corazón. En su travesía, María sentía un fervor creciente, un propósito divino guiándola. Cuando finalmente llegó a la casa de Elizabeth, al pronunciar su saludo, el niño en el vientre de Elizabeth saltó de gozo. «Bendita tú entre las mujeres», exclamó Elizabeth, «y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí?» Lucas 1, 42-43, una profunda conexión espiritual se tejió entre ambas mujeres, marcando un hito en el tiempo. La manifestación del poder de Dios resonaba a través de ellas, en un acto que revelaba el inmenso plan soberano del Altísimo. Mientras la alabanza y la adoración llenaban aquel hogar, el cielo se preparaba para un cumplimiento eterno. Pero María sabía que esto era solo el principio. El eco del mensaje del ángel reverberaba aún en su ser, en un susurro. Su corazón se interpeló: ¿qué más sucederá? ¿Con qué esplendor será revelada esta gloria? Las promesas seguían acumulándose, y a cada paso, la verdad del Mesías se acercaba apremiante. La incertidumbre se tornaba en certeza, mientras Dios cumplía su plan perfecto, y en el horizonte, el cielo se prefiguraba con algo más extraordinario. María, convenciéndose de que aún había más por descubrir, se hizo una pregunta crucial: ¿qué más puede hacer nuestro Dios? Y así, el misterio se adensaba, abriendo una ventana hacia lo que vendría. Mientras María y Elizabeth compartían el momento, una profunda sensación de anticipación llenaba el aire. La emoción vibraba entre ellas, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. Aquella visita no solo fortalecía su vínculo familiar, sino que también tejía un hilo sagrado que conectaba a dos de las figuras más destacadas del reino venidero. Aunque no soy digna de ser madre del Mesías, confesó María, su voz sutil resonando con la humildad reflejada en su espíritu, siento que he sido elegida para un propósito mucho más grande de lo que puedo comprender.
Elizabeth, aún con el niño vibrando de gozo en su vientre, reconoció el asombro en los ojos de María. La fe que arde en ti puede mover montañas, querida prima. Por ello, no temas lo que ha de venir. Dios ha preparado estos caminos desde el principio de los tiempos. Mientras las dos mujeres hablaban, desde lejos, en el corazón de Jerusalén, los líderes religiosos estaban en un estado de creciente preocupación. Algo está sucediendo en las colinas de Judea, discutían entre ellos, mientras inquietos recorrían los pasillos del templo. Se habla de un niño que nace y que podría ser el rey de Israel. El tiempo para nuestras tradiciones se agota. Del otro lado de la tierra, en la vasta extensión del desierto, Juan el Bautista ya había comenzado a cobrar notoriedad. Sus palabras resonaban con una autoridad que atraía a las multitudes, y en el aire flotaba un sentido de urgencia. Vivid en la luz de la verdadera conversión, decía, porque he venido a preparar el camino de aquel que sigue. En ese instante, el cielo mismo parecía desplazar el velo entre lo divino y lo humano. Juan ya revelaba el poder del Espíritu, atrayendo no solo a los curiosos, sino a aquellos angustiados por el peso de la tradición judía. Alzad vuestras miradas, llamaba, porque el Cordero de Dios está por venir. Abrid vuestros corazones, porque la salvación se acerca. A medida que los ecos de la proclamación de Juan resonaban y los corazones se volvían hacia el camino de la redención, María en Nazaret sintió que su misión se intensificaba. En ese momento, el ángel Gabriel había declarado, porque nada hay imposible para Dios, Lucas 1:37. Esa verdad se arraigaba en su alma como un faro inquebrantable. Durante el día y la noche, las oraciones de su pueblo ascendían como incienso, elevando un clamor por liberación y paz. En lo profundo de sus corazones, la esperanza se renovaba, y una pregunta empezaba a surgir: ¿quién es este que puede traer cumplimiento a las antiguas promesas? En el cielo, un ángel se aventuraba a entregar un mensaje a las naciones, una revelación que prendería la llama de la esperanza: no temáis. He traído buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Lucas 2:10. La luz de la gloria de Dios estaba a punto de ser derramada sobre la tierra como nunca antes. El tiempo se aceleraba, y las piezas de la historia divina se alineaban. María, sumida en oración, sentía que las revelaciones en su vida eran solo un espejo de lo que estaba por desatarse. Mientras su corazón latía con expectativa, la pregunta se volvió un clamor sagrado: ¿cómo se gestará este misterio que cambiará el curso de la humanidad? Los cielos respondieron en silencio, como si el tiempo se detuviera para permitir que el plano de Dios se desplegara. La tierra era un lienzo, y cada corazón un pincel, a la espera de que el Maestro pintara su gloria. Así, el destino de muchos estaba por entrelazarse en uno solo a través de la llegada de un niño. El gran plan de Dios se desplegaba, y con ello, las sombras comenzaban a disolverse. ¿Pero qué más estaba reservado en los planes del Altísimo? En ese reelaborar divino, con el eco de las plegarias vibrando en el cielo, un nuevo capítulo estaba por comenzar, lleno de misterio y gloria sobre lo que el futuro aún depararía. La brisa fresca de la mañana acariciaba la aldea de Nazaret, llevando consigo un sentido de expectativa palpable. María se encontraba inmersa en sus pensamientos, meditando sobre la profunda revelación que había recibido del ángel. La misión que le había sido encomendada era que Lasel, y con cada latido de su corazón, la responsabilidad crecía. Mientras tanto, en las tierras desoladas del desierto, Juan el Bautista se preparaba para una jornada que marcaría su vida y el destino del pueblo. Había explorado su llamada en la soledad, la voz del Creador resonaba en su ser, y sentía el peso de cada palabra que debía pronunciar. Convertíos, llamaba a la multitud, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus palabras eran como llamaradas en la noche, iluminando las almas que anhelaban redención. Los ecos de sus proclamaciones estaban comenzando a llegar incluso a los oídos más lejanos. El pueblo sentía un movimiento renovador en el aire, y la anticipación se enraizaba en cada corazón. Aquellos que habían estado atrapados en la oscuridad de las tradiciones empezaban a experimentar la luz de la verdad, un despertar que resonaba con las antiguas profecías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Malaquías 3:1. Mientras tanto, en Jerusalén, la angustia de los líderes religiosos se transformaba en miedo. Las sombras de sus corazones comenzaban a oscurecer aún más el templo que construyeron con tanto fervor. Este niño que está por nacer puede desestabilizar nuestro orden, murmuraban en reuniones secretas, debemos actuar con rapidez. Su preocupación era palpable, pues sabían que la llegada del Mesías no solo traería esperanza, sino que también desmantelaría su autoridad. María, abonando los campos de su fe,
no podía evitar sentir la fuerza de la misión que llevaba en su vientre. Un día, mientras oraba, un pensamiento iluminador la atravesó: él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:32. La profundidad de la intención de Dios comenzaba a abrirse ante ella como un libro sagrado cuyas páginas estaban escritas a través de los siglos. La noticia de las acciones de Juan corría como pólvora. El mensajero del Altísimo estaba en pleno ministerio. La gente se agolpaba a su alrededor, atraídos por la frescura de su mensaje, por la luz que desafiaba la oscuridad del corazón humano. En cada llamada a arrepentirse, la amenaza de un juicio venidero se hacía sentir como un eco sombrío pero esperado. Pero en medio de la desesperanza, un amanecer se preparaba. Los cielos comenzaban a tambalearse, y en el interior de cada alma que escuchaba, la semilla de la esperanza brotaba. En la distancia espiritual, se preparaba un encuentro divino. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, resonaba en la psique profunda de cada israelita. Las palabras del profeta Isaías, llenas de promesas y de vida, como un río que fluía hacia un futuro glorioso. Esa mañana, mientras la luz del sol comenzaba a brotar sobre la tierra, las sombras se retiraban, y un ángel estaba listo para llevar un mensaje al mundo. La revelación de Dios estaba a punto de sumergir al mundo en una nueva era. María sintió el llamado de su alma vibrar con la verdad eterna: con Él, todo es posible. Justo cuando la esperanza parecía estar al borde de manifestarse, una nube oscura empezaba a formarse en las mentes de los escépticos. Los corazones endurecidos se aferraban a sus tradiciones, sin poder ver lo que estaba a su alrededor. En ese clamor divino zumbaba una advertencia sobre el cumplimiento de las promesas, y la pregunta todavía persistía: ¿qué más nos revelará el Altísimo en este plan soberano que ha comenzado a desatarse sobre la humanidad? Así, el ciclo de redención estaba por comenzar, y lo que estaba escondido en el corazón de Dios aún se mantenía como un misterio que esperaba ser revelado. ¿Cuál sería el siguiente paso en el diseño del Altísimo, y qué más traería la llegada de la luz al mundo en las horas venideras? El tiempo de las promesas aguardaba sobre el umbral, y el eco de la respuesta apenas comenzaba a sonar en la eternidad. Un viento de expectativa soplaba en Nazaret, presagiando el cumplimiento de lo profetizado. María, con su corazón palpitante, continuaba con sus tareas diarias, pero en su interior, un tumulto de emoción y temor se entrelazaba. Mientras lavaba las prendas a la orilla del río, una pregunta atormentaba su mente: ¿cómo enfrentaré el futuro? Sin embargo, el recuerdo de la promesa del ángel llenó su ser de fortaleza: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Lucas 1:30. Mientras tanto, en el desierto, Juan el Bautista se adentraba aún más en la solemnidad de su misión. La multitud continuaba creciendo a su alrededor, cada vez más ansiosa por escuchar la voz del hombre que clamaba en la soledad. Prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Mateo 3:3, proclamaba con fervor. Su mirada ardía con la determinación de aquel que sabía que su tiempo de preparativo estaba llegando a su cúspide. Pero en su interior, una inquietud se gestaba: el que viene detrás de mí es más poderoso, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Mateo 3:11. Desde las sombras del templo en Jerusalén, los líderes religiosos seguían murmurando. La preocupación se palpaba en sus rostros adustados. Este hombre del desierto está atrayendo a nuestras multitudes, decía uno de ellos, con el ceño fruncido. Tenemos que frenar este movimiento antes de que crezca más. No podemos permitir que un nuevo reino amenace nuestra autoridad. La inestabilidad que se sentía era tangible. Presionados por un deseo de control, reunieron a sus aliados y comenzaron a tramar un plan oscuro. No podemos permitir que se propaguen estas ideas que conducen a la insurrección. Alguien debe hacer frente a este nuevo Mesías, afirmaron haciendo eco de sus temores, sintiendo que sus corazones se encadenaban aún más a la desesperación. De regreso en la aldea, María, absorta en oración, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Lucas 1:38. La omnipresencia de Dios comenzó a calar hondo en ella, y en ese instante, no solo aceptó su rol en el plan, sino que también sintió que todo su ser era parte de un cuento mucho más grande. El ángel que había anunciado su concepción no volvería a ella, pero su mensaje persistiría. En las cercanías de la aldea, los rumores sobre Juan, el Bautista, y su mensaje de arrepentimiento proseguían como un eco divino. Los corazones de muchos comenzaban a abrirse, la piel se erizaba ante la expectativa de un cambio inminente. Sin embargo, entre la multitud,
algunos se mantenían escépticos, dándole alas a su incredulidad. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, Juan se sentó junto a un arroyo, sintiendo el pulso de la creación. La voz del Creador resonó en su interior. El tiempo se cumple, le susurró al corazón, como si el mismo cielo estuviese alineándose para el momento deseado. La revelación de la identidad del Mesías comenzaba a formarse como una imagen nítida en su mente. Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, Mateo 3:11, murmuró, cada palabra caía como un rayo en la noche oscura. Mientras la realidad del ministerio de Jesucristo tomaba forma, todo estaba dispuesto para un encuentro divino que desataría un torrente de gracia y juicio. La llegada de la luz prometía ser un evento sin paralelo, y la ansiedad por el futuro palpitaba por cada rincón de Judea. Con cada día que pasaba, los vientos del cambio soplaban con más ímpetu. El tiempo de las promesas está aquí, el Altísimo se manifiesta, resonaba en los corazones. En ese ir y venir del destino, un nuevo misterio emergía. Lo que Dios ha escondido aún no se ha revelado completamente. Un nuevo pacto está a punto de florecer, susurró la voz de la esperanza, dejando en el aire una inquietante anticipación. ¿Cuáles serían los próximos pasos de Dios en su sublime diseño? La humanidad, indefensa y llena de expectativa, aguardaba una revelación que cambiaría todo para siempre. Los cielos se abrieron el día en que llegó el tiempo de dar a luz al Hijo de Dios. En Belén, la ciudad de David, la oscuridad de la noche fue atravesada por una luz brillante que iluminó el pesebre donde María, con el rostro radiante de alegría y fatiga, sostenía entre sus brazos al niño Jesús. Al mirarlo, una mezcla de asombro y amor llenó su corazón. Un niño había llegado, el cumplimiento de las antiguas profecías, el Mesías tan esperado, el Emmanuel prometido, Dios con nosotros, Isaías 7:14. Mientras tanto, en las colinas cercanas, unos pastores velaban sus ovejas cuando un ángel del Señor se les apareció, rodeándolos de luz. No temáis, dijo el ángel, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Lucas 2:10. Los pastores, temerosos, escucharon la noticia que cambiaba el rumbo de la historia. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Al escuchar esto, su temor se transformó en alegría, y se apresuraron a encontrar al niño. La noticia de su nacimiento se esparció por toda la comarca, despertando esperanza en aquellos que vivían en la oscuridad. En Jerusalén, los corazones inquietos de los fariseos resonaban con inquietud y miedo. ¿Qué significa este acontecimiento?, se preguntaban. ¿Puede este niño realmente ser el Mesías que trae cambio? Sin embargo, algunos elegidos empezaban a vislumbrar la verdad, esperaban la llegada de aquel que haría nuevas todas las cosas. Los días pasaron, y Juan, el precursor, seguía creciendo en el desierto, en íntima comunión con Dios. Aunque aún era un niño, sentía el peso de su llamado. La voz de su madre, Elizabeth, resonaba en su corazón como un eco constante. Tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo. Lucas 1:76. Con cada amanecer, Juan se preparaba, orando y buscando en la soledad, sabiendo que su misión era preparar los corazones para el mensajero que estaba por venir. Al llegar el tiempo, en el año 14 del emperador Tiberio, Juan comenzó su ministerio, clamando en el desierto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Las multitudes se agolpaban a su alrededor, sintiendo la urgencia de sus palabras. Entre ellos, el eco de sus oraciones resonaba como un cántico sagrado, un llamado a la redención que muchos nunca habían experimentado. La llegada de Jesús al río Jordán fue el culminante punto de este encuentro. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Mateo 3:14, suplicó Juan al ver a Jesús, su primo. Sin embargo, Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. En ese instante, el cielo se rasgó cuando Jesús fue sumergido, y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, mientras la voz del Padre resonaba desde las alturas, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, los corazones fueron conmovidos, y todos supieron que algo grandioso había comenzado. La tierra y el cielo se unieron en un canto divino de redención. Jesús, el Cordero de Dios, había venido para llevar los pecados del mundo. Cada paso que daba resonaba en las antiguas promesas de un nuevo pacto, donde la gracia reemplazaría la condenación. Un tiempo inusual marcaba el inicio del ministerio de Jesús, que creció en poder y en sabiduría. Cada milagro, cada enseñanza, cada encuentro era un paso hacia el cumplimiento de ese plan divino. Pero en su camino,
también la oposición crecía, los líderes religiosos desesperaban por sostener su autoridad. La culminación de esta historia se acercaba con la llegada de la pasión. En la sinagoga, a medida que las multitudes comenzaban a seguirle, Jesús cargaba bajo su manto el mismo peso de la cruz. «No temas, porque somos el pueblo de la promesa», susurró a sus seguidores. Aquella noche de agonía y dolor, el sacrificio de su vida marcaría el nuevo pacto, donde cada pecado sería perdonado, y una nueva esperanza florecería a través de él. Entonces, después de 3 días de silencio. En la tumba, la piedra fue removida. La tumba vacía, un grito jubiloso del cielo: Él ha resucitado, tal como lo había prometido. Mateo 28, 6. La historia de la salvación se completaba, el sacrificio del Cordero perfecto. Los apóstoles, ahora llenos de fe, se lanzaron al mundo, proclamando la verdad que había sido revelada. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Hechos 4:31. Las naciones serían alcanzadas, y la luz de la gloria de Dios se esparciría por la tierra, trayendo salvación a todos aquellos que la anhelaran. Así, la historia de Juan, de Zacarías, de Elisabet y de María, culmina en la redención a través de Jesucristo. Un relato que se entrelaza con cada corazón que busca al Salvador. La voz que clamaba en el desierto fue el portador de la esperanza, y a través de cantidades, caídas y levantadas, al final, estará la victoria eterna. Hoy, al reflexionar sobre esta historia portentosa, recordemos el llamado de nuestra propia fe. Juntos, miramos hacia el futuro con esperanza en el corazón. Es momento de elegir la luz, el camino verdadero que ofrece vida eterna. La misión de Cristo no ha terminado. ¿Estás listo para unirte a este propósito del Altísimo? Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo este mensaje divino. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y cómo la historia de la redención ha impactado tu vida. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta misión divina.